Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Quería volver a darles la bienvenida esta semana a nuestro webinar de análisis de mercados. Como ya conocen, todos los lunes y los miércoles nos encontramos para analizar el mercado, conocer cuáles son las pautas que ha tenido el mercado hoy, a día de lunes, en la semana pasada, y cuáles son los nuevos comportamientos que pueden acarrear noticias fundamentales, análisis técnico, etcétera, para conocer qué puede darse durante esta semana. Y el próximo miércoles haremos un repaso de continuidad de la semana, cuál es la situación de la semana, etcétera. Así que, como siempre, con mucho gusto, empiezo nuestro webinar del día de hoy. Vamos allá. Recordar rápidamente a nuestros queridos clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden también que es súper importante elaborar un plan de trading semanal, diario, mensual, cada 2 semanas, como quieran, y controlar el riesgo. Para cualquier duda o consulta en ese aspecto, estamos a su disposición, estoy a su disposición. Pueden contactar con su analista de cuentas. En nuestro contenido video webinar, como siempre, pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercados y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas, acciones o stocks. Recuerden que somos socio del equipo de Fórmula 1 de Aston Martin, patrocinadores. Por otro lado, síganos en nuestra social media, tanto en LinkedIn como en YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. Recuerden que en YouTube hagan clic en la campanita para estar completamente actualizados. ¿Cómo pueden contactar con nosotros? A través de cualquiera de los sistemas, ya sea por mail, clientes@avatrade.com, el chat con nosotros a través de nuestra página web, el WhatsApp, etcétera. Así que cualquier duda a su disposición. Disponemos de todas las plataformas más desarrolladas y tecnológicamente avanzadas en el mercado. Ava Option en su versión de Ava Option para opciones vanilla y opciones knockout o barrera. Tenemos Ava Option, tenemos Ava Futures para todo lo que es el mundo de los futuros y los contratos de futuros. Y tenemos también, obviamente, pueden trabajar en Ava Futures a través de el MT5 y nuestra plataforma social Ava Social, en donde pueden estar dentro de una red social, copiar y seguir a otros traders en su performance, en sus resultados y en sus análisis. Así que no olviden esta información tan valiosa. Por otro lado, los mercados se levantan hoy de esta manera, un poco en los titulares más llamativos. Nos encontramos, por ejemplo, que Le Pen sigue liderando las encuestas en Francia y Danske Bank piensa o prevé un parlamento colgado sin ningún tipo de mayoría. El panorama político será el obstáculo clave para el retorno a la disciplina fiscal en la Unión Europea. Otro dato muy importante de la Unión Europea hoy, las elecciones en Francia amenazan económicamente implicaciones en el mercado y obviamente también están teniendo sus consecuencias en el valor del euro-dólar. Por otro lado, también amanecíamos hoy con el clima empresarial alemán que empeora por la dificultad para superar ese estancamiento. Amanecíamos también con las pérdidas ya en las bolsas de Asia, a excepción del Nikkei, que inicia la semana con suaves subidas. Y también venimos de un poco de recogida de beneficios en el tema de la inteligencia artificial, donde nos preguntamos si debemos esperar a más caídas en las tecnológicas y en la inteligencia artificial o hemos visto lo peor. Bien, al parecer la gran mayoría del consenso de los analistas hablan de que estamos, pues que ha habido solamente un poco de recogida de beneficio, sobre todo en el caso, en este caso de Nvidia, por ejemplo. La Unión Europea también adopta nuevas sanciones contra Rusia, que incluyen las restricciones al tema de sus gaseoductos de gas natural, etcétera, sus transportes y su venta de gas natural, etcétera. Fíjense que el paquete de hoy refuerza significativamente nuevas sanciones financieras al introducir una prohibición para que los bancos de la Unión Europea fuera de Rusia utilicen el sistema de mensajería financiera SPFS,
que es el equivalente en el caso del SWIFT. También permite al Consejo elaborar una lista de bancos de terceros países no rusos conectados a dicho sistema para darles un seguimiento y controlarlos. Estas nuevas sanciones limitarán la capacidad del Kremlin de canalizar los fondos para financiar su máquina de guerra. Uno de los objetivos clave sigue siendo limitar los ingresos rusos y reforzar, en este caso, reforzar las restricciones a las exportaciones de bienes industriales y tecnología avanzada, y se restringe también la exportación de nuevos artículos adicionales de doble uso y tecnología avanzada, y se amplían las prohibiciones de exportación a ciertos tipos de productos industriales, químicos, plásticos, repuestos de vehículos, maquinaria, etcétera, etcétera. Así que atento a cómo todo esto va a influir en el mercado. Ahí tenemos que el Nasdaq 100 podría tomarse un respiro en el corto plazo, así lo dice César Nuez, que parece que el Nasdaq podría tomarse ese respiro. El selectivo tecnológico se frena en el nivel psicológico de los $20,000 y parece muy probable que podamos, en este caso, pues acabar viendo un alto en el camino. Nos llama la atención, como dice César Nuez, del hueco alcista que se dejara el pasado día 12 de junio en los 19.210. Parece que altamente probable que podamos ver cómo termina cubriéndose este hueco, incluso buscando apoyo en las inmediaciones de los 19.000. Si pierde este nivel de presión, no descartaríamos, según dice César Nuez, ver un apoyo en la zona de 18.500, y en estos precios presenta un nivel importante de soporte. No se apreciará una señal de debilidad en su impecable aspecto técnico, mientras que se mantenga cotizando por encima de los 18.189, ese valor que vemos aquí con la flechita. En ese valor sería el valor, en este caso, a tener en cuenta. Ahí están viendo el precio actual, 19.700, el análisis técnico y los niveles de soporte, que el soporte el soporte 2 sería 18.189, con resistencia en 19.977 y soporte 1 en 19.200. Bien, continuamos allí con Apple. Apple lleva 2 meses de fuerte subida en la que hemos visto cómo se revalorizaba, así dice César Nuez, y estas destacadas ganancias le han servido para superar los máximos de todos los tiempos que presentaban en las inmediaciones de los $200. Los altos niveles de sobreventa nos hacían pensar en un alto en el camino, como parece que está confirmando en el corto plazo. En las últimas sesiones hemos visto, dice César Nuez, cómo la compañía de la manzana ha perdido el soporte de los 211,30 y busca apoyarse en las inmediaciones de los 200 euros. Por estos niveles, lo más normal es que podamos ver una vuelta de las compras. La compañía podría terminar dando forma de un throwback al nivel de los $200, esta figura de continuación de tendencia, y estos precios nos podrían dar viendo la oportunidad de entrar en el valor con menores riesgos. El objetivo de subida se podría situar en la zona de los $250. Así que atento, estamos en los 207, ahí tienen el nivel que hemos dicho de los $192, de los $190 y los 200 estamos viendo, y la media móvil de 200 en la zona de 182,89. Bien, Wall Street anticipa hoy suaves compras y mira los máximos históricos. El PIB del trimestre y la inflación PCE centrarán la atención del mercado. Wall Street anticipa y después de poner fin a una semana de ganancias donde las tecnológicas fueron las grandes protagonistas del mercado, su impulso alcista permitió al S&P tocar los 5.500 por primera vez. No obstante, la toma de beneficios en estas compañías el pasado viernes, ha llevado a los inversores a preguntarse si estamos ante el comienzo de una corrección más significativa. Debemos ver, todo esto depende de la confianza de los inversores, que se han mantenido muy positivos este año, señala en este caso para IPEX Oscar Descaya, analista de senior de Swiss Quote Bank. La reticencia a entrar en tropel de las bolsas estadounidenses tuvo que ver más con la psicología de los inversores. Ahí vemos que cualquier debilidad en el repunte tecnológico de Estados Unidos podría significar el fin de la fiesta para los principales índices estadounidenses, Nasdaq. En este caso, los inversores pueden estar pensando que el rally tecnológico, que es la única razón por la que vemos los principales índices estadounidenses renovar récord tras récord, está ahora sobredimensionado. Bien, un poco atento a estos datos. Las referencias destacadas
estarán en el foco de los datos macros sobre el PIB del trimestre y el deflactor del consumo PCE. Y más vale que estos últimos sean lo suficientemente suaves como para evitar una liquidación más amplia de los índices estadounidenses. En el caso de empresas y otros mercados, la Comisión Europea ha acusado a Apple de incumplir la ley de mercados digitales de la Unión Europea con su Apple Store. Los resultados empresariales también serán protagonistas con la publicación de las cuentas de FedEx y en el caso del martes y en el caso del miércoles de Nike. En otros mercados, el petróleo West Texas sube a 80,90 y el Brent avanza a 85,43 el euro. Se aprecia un poquito a la zona de 1,0717 y la onza de oro en la zona de 2.343. El plan que planea en este caso Trump para fulminar a Powell en la Fed si ganan las elecciones, así dice Rabobank, que cree que dejará de dirigir el Banco Central si vence el republicano. Ahí, como estamos viendo, una victoria de Donald Trump puede suponer el final del periodo de Jerome Powell al frente del Banco Central, así dice Rabobank. Trump dejó claro que no volverá a nombrar a Powell como presidente. Esto significaría que veremos un nuevo presidente de la Fed después del 23 de mayo del 2026. En marzo se filtró una lista corta de los principales candidatos y el nombramiento de un nuevo presidente de la Reserva Federal requeriría una mayoría republicana en el Senado. Dado que la toma de posesión presidencial es el 20 de enero del 2025 y el segundo mandato de Powell expira el 23 de mayo del 2026, esto significa que Trump podría acortar el mandato de Powell aproximadamente 16 meses, agregan. Un candidato externo, según Rabobank, ven que más posible que Trump se decante por un candidato externo para reemplazar a Powell al frente de la Fed si finalmente gana las elecciones. Entre ellos, dos de los asesores de Trump, Steve Moore y Arthur Laffer, han elaborado una lista corta de 3 candidatos. En esta lista se conforman con Kevin Warsh, Kevin Hassett y el propio Arthur Laffer. Aunque los analistas subrayan que Trump no se comprometió con ningún candidato y se espera que lance una amplia red, de hecho es probable que otros aliados de Trump también se propongan recomendaciones. Sin embargo, Kevin Warsh también estuvo en la lista final de candidatos a presidente de la Reserva Federal en 2017-2018, cuando al final Powell quedó nominado por Trump. Kevin Hassett es el presidente del Consejo de asesores económicos durante la administración Trump, mientras que Arthur Laffer fue un asesor económico de Ronald Reagan, inversor de la curva de Laffer y en consecuencia defensor de los recortes de impuestos de Trump. En el 2017, Trump le otorgó la medalla presidencial de la libertad en el 2019. Cabe señalar que Laffer tiene ahora 83 años, Kevin Warsh tiene 54 y Kevin Hassett tiene 62. Por lo tanto, hay una probabilidad decente de que el próximo presidente de la Reserva Federal se llame Kevin. Así concluyen. Bueno, dato muy interesante a tener en cuenta. En el futuro próximo estaremos al pendiente. Por otro lado, entre las 3 principales tendencias que se pueden seguir en este verano y que marcarán el resto del 2024 en el mercado, Morgan Stanley señala que las bolsas seguirán subiendo, pero también la volatilidad y la incertidumbre. Está siendo un buen año para las bolsas. Morgan Stanley Research puede ser fácil suponer que este reciente recorte no es más que un reflejo benigno del viejo dicho vende en mayo y vete, que sugiere un periodo de menores volúmenes de negociación y mercados sin incidencia mientras las vacaciones de verano están en pleno apogeo. Sin embargo, el Comité de Inversión Global de Morgan Stanley no está tan seguro de que el verano siga este patrón, este verano del 2024. Y aunque los inversores complacientes puedan esperar que los mercados sigan subiendo en los próximos 3 meses, creemos, opina Morgan Stanley, que la incertidumbre de los inversores y la volatilidad son propensas a aumentar, apunta Lisa Shellett, directora de inversiones de la firma neoyorquina. De donde podrían venir las sorpresas veraniegas. Bueno, estos expertos recomiendan prestar atención a 3 posibles factores de fuentes de tensión en los mercados. Son los factores de los datos macroeconómicos,
Puede que la inflación ya no esté subiendo, pero tampoco mejorando realmente. Ese es un dato con una perspectiva tan turbia que cada nuevo dato advierte que una importancia añadida para los mercados. Esto induce e introduce el riesgo de volatilidad de una lectura no se ajuste a la expectativa de los inversores, se explican desde la firma estadounidense. ¿Qué hará la Fed? Como viene repitiendo en las últimas reuniones, avisando de que tendrá en cuenta los datos que vayan a conociéndose, y tras su última reunión las expectativas de recorte de tipos de interés se han reducido significativamente. Y es que el Banco Central estadounidense redujo en junio su proyección de recortes de tipo de 3 a solo 1 tras los datos conocidos. Tuvimos muy buenos datos de inflación en la segunda mitad del año y una especie de pausa en el trimestre. Así que los recortes de tipos que pudieron suceder este año pueden llegar el que viene, señaló el presidente Jerome Powell al término de dicho conclave. En ese sentido, los expertos de Morgan Stanley destacan que el dinero sigue siendo abundante en el sistema financiero a pesar de los agresivos esfuerzos de endurecimiento monetario y la persistencia de unas condiciones financieras tan fáciles frente a estos esfuerzos que se han planteado. Por ello, agregan, no sería conveniente destacar un posible endurecimiento de las condiciones financieras. Por otro lado, ese exceso de las reservas en el sistema bancario hace que la ampliación de la facilidad del préstamo reverse repo a un día de la Reserva Federal. Así dice Neil Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis y uno de los miembros más duros del Banco Central, subrayó esta semana que la inflación podría tardar 1 o 2 años en volver al objetivo del 2% y que es razonable pensar que la Fed no ejecute el primer recorte de tipos de interés hasta diciembre. Por su parte, el antiguo presidente de la Fed de San Luis, John Bullard, histórico halcón, ha indicado que los últimos datos de inflación vuelven a poner sobre la mesa la opción de recortar tipos en septiembre. Si quieren una política agresiva, pueden mantener los tipos donde está y pueden retrasar la relajación, ha afirmado Bullard en mayo. El segundo punto a tener en cuenta son los resultados electorales. Las elecciones presidenciales de noviembre también van a ser clave, en donde para Joe Biden y Donald Trump parece que se decidirá por unos pocos votos la diferencia entre ambos. Están preocupados los inversores y las lecturas actuales del índice de volatilidad VIX, el medidor del miedo, pues indican un nivel bajo de densidad en el mercado de futuros, prevé el aumento de la volatilidad desde agosto hasta el próximo mes de febrero. No solo las encuestas son estrechas, sino que ambos candidatos contemplan políticas que tienen implicaciones significativas que en algunos casos son completamente opuestas para el gasto fiscal, etcétera, etcétera. Por último, movimientos de cartera. Morgan Stanley sugiere que los inversores deberían anticiparse a los baches futuros y prepararse con una cartera bien diversificada. Los inversores podrían equilibrar los cercos de la cartera con una selección activa de los valores. Y por otro lado, vemos que considera la posibilidad de añadir un seguro barato en forma de opciones de compra sobre el VIX que pueda beneficiar a los inversores de la volatilidad de la renta variable aumenta y de las opciones de venta sobre el S&P 500 que puedan ayudar a cubrir a una cartera si el índice bursátil cae bruscamente. Por otro lado, la firma neoyorquina confirma que puede resultar útil apostar por activos reales e inversiones internacionales y añadir exposición al crédito con grado de inversión. Bien, estaremos pendientes a todo esto, que es muy interesante tenerlo en cuenta y no perderlo de vista. La racha más larga sin caída del 2% desde la crisis financiera, el S&P 500 lleva 377 días sin registrar una caída del 2,05%. Es el periodo más largo para el índice de referencia desde la gran crisis financiera, según los datos del FactSet recopilados por la CNBC. El índice tampoco ha experimentado subidas de al menos el 2,15% en este periodo. Las perspectivas económicas de China mejoran según JP Morgan, que está viendo señales de una mejora en la economía china, y las empresas estadounidenses evalúan sus perspectivas en China a medida que su economía se recupera de manera desigual. El ambiente de negocios en China ha sido desafiante en los últimos años, pero el sentimiento comenzó a volverse más optimista en marzo, cuando comentaba Erdogan en una entrevista en la sede del Banco de Nueva York. Dato muy interesante, estaremos pendientes de ello. El yen cerca del nivel de los 160, la cotización del dólar del
yen japonés se encuentra cercano al nivel 100. Si hay fluctuaciones monetarias excesivas, esto tiene un gran impacto negativo en la economía nacional. Como ya hemos visto el 29 de abril, no perder de vista ese momento en donde hubo un gran movimiento en el precio del dólar contra el yen. En este caso se volvió a revalorizar el yen de toda la caída que llevaba acumulando. Ahí tenemos, en este caso, la imagen de ese acceso casi a la zona de 160 en ese movimiento, muy atento a lo que a partir de ahora pueda seguir ocurriendo. Sube el oro, más atractivo ante las expectativas de recorte de los tipos de la Fed. Está actualmente en la zona de los 2.340 y los precios del petróleo también caen ligeramente, ya que el mercado sopesa la preocupación por la escalada del conflicto en Europa y Oriente Medio. Los futuros del crudo ceden a la zona de 85.07. Así que muy atento también a estos datos. En los casos de los mercados, ahí tenemos un poco el cocoa ha vuelto a retroceder. Ha caído el cacao en 515 puntos, ha perdido ese nivel de casi cercano a la zona de los 9.000 y está actualmente en 8.390, pero en el resto tenemos ahí datos interesantes, tanto para la plata que está en 29.65, el Platinum por encima del 1.000, el Cooper en 4.42, vemos al Dow Jones en 39.680, el Nasdaq tratando de acercarse a la zona de 20.000, pero en 19.940, y el S&P 500 en 5.500. En el caso de las divisas, euro dólar 1.07, libra 1.2667, dólar CAD 1.3679. Muy interesante el euro libra 0.8464, libra yen en 202.13, un salto súper importante desde el último día con esa subida que ha tenido en este caso el dólar contra el yen, que se ha ido a la zona de casi 160. Ahí tenemos los principales movimientos a nivel de performance de resultados, los que más están siendo, en este caso, tradeados serían a nivel de subidas el palladium, el coffee, el cotton. Tenemos ahí también al crudo y el crude Brent, el gas natural, como estamos viendo, todo lo que son materias primas. En este caso del Nasdaq, un poco de caídas, en el Cooper, en el cobre, en el cacao, como hemos dicho, en el yen, etcétera. En el mundo de las divisas, el euro se mantiene por encima del soporte clave, lucha por ganar impulso tras cerrar la semana anteriormente ligeramente a la caída y cotiza por encima de 1.07 y la perspectiva técnica aún no apunta a un impulso de la recuperación. En la libra dólar prolongó su racha de pérdidas por tercera semana consecutiva y en este caso un nuevo mínimo mensual a la zona de 1.2650. El índice de clima empresarial IFO de Alemania cayó y perdió. Esta lectura estuvo por debajo de la expectativa de 89,7. En el caso de el dólar contra el canadiense, extiende la caída a la zona de 1.3670 y el foco está en el discurso de Tiff Macklem. En este caso, el dólar contra el franco suizo lucha alrededor de 0.8950 en medio de un descenso de los rendimientos de Estados Unidos y el euro libra se mantiene por encima de 0.8450 debido al aumento de las expectativas de un recorte de las tasas del Banco de Inglaterra en agosto. El dólar estadounidense retrocede en el comienzo de la semana. En el caso de las criptodivisas, mal comienzo de semana para las cripto, ¿puede el Bitcoin caer a mínimo del 2024? Pregunta en este caso sobre el sentimiento de los inversores es extremadamente negativo y ahí vemos cómo el Bitcoin trata de remontar, dejarse un 3% el domingo y perder prácticamente un 6% en la última semana, llegando a poner en peligro y está ahora por debajo de la zona de los $62.000. Ethereum también cae por debajo de los 3.400 y el signo también es negativo en el mercado de las altcoins, ya sea para Solana, para Cardano, para Tron, Dogecoin, Shiba, etcétera, etcétera, con unas pérdidas no menos de 4,5-6% en cada una de ellas. La situación en el mercado es bastante complicada. Según los datos de CoinGlass, se han registrado liquidaciones de más de $150 millones y la mayoría de ellas posiciones largas que se apostaban por precios más altos. Por si fuera poco, como hemos dicho en los días anteriores, los fondos cotizados ETF, por sus siglas en inglés, del Bitcoin al contado siguen desinflándose.
las pérdidas han descendido hasta prácticamente 1.000 millones de dólares. Por otro lado, en los últimos 14 años, con reservas totales de más bajas de 50.000 desde el comienzo del año. Asimismo, los movimientos del gobierno alemán, que habría vendido alrededor de 3.000 Bitcoin por un valor superior a los 190 millones de dólares, según datos de Arham Intelligence. Por otro lado, en este sentido, asimismo, la falta de catalizadores positivos están haciendo mella en las cotizaciones de las criptomonedas, y todo tiene que ver con el cambio de parecer de la Reserva Federal con respecto a su hoja de ruta para lo que queda del año, ya que el Banco Central estadounidense prevé bajar el precio del dinero solo una vez y seguramente en diciembre. Según un experto, en este caso, los 64.000 dólares deja al Bitcoin en posición de caer hasta los 60.000 dólares. Bien. Los fundamentales de esta semana: para mañana martes el PIB en España y la confianza del consumidor en Estados Unidos. El miércoles sería el índice de confianza del consumidor alemán, muy importante para la Unión Europea, y el jueves tendríamos en este caso el clima empresarial de la zona euro y las peticiones de desempleo continuas e iniciales en Estados Unidos, con no más importante en este caso el PIB de Estados Unidos. El viernes sería todo lo que es el tema de IPC de Japón, de Tokio, y la producción industrial, y el deflactor, que es muy importante, del gasto de consumo personal en Estados Unidos. Así que tenemos los principales datos fundamentales de la semana en el jueves y viernes del actual. Recuerden que AVA Protect es la herramienta definitiva de gestión de riesgos, y que la pueden activar a través de la WebTrader o AvaTradeGo, seleccionando el instrumento, haciendo clic en el icono AvaProtect, eligiendo la duración de la protección, viendo el costo y la fecha de expiración, y completa la operación. Está disponible en operaciones de Forex, oro y de plata. Bien, vamos a ver rápidamente en este caso, un momentito, vamos a ver en este caso, aquí tenemos en nuestro caso el dólar contra el yen. Ahí estamos viendo la imagen del dólar contra el yen. Actualmente se mantiene en 159,40, ha bajado un poquito, pero ha tocado la zona de 160. Así que muy pendiente a este nivel, porque como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, se fue después de esta subida, se fue hasta la zona de los 151 con algo. Así que muy importante ese nivel. También tenemos ahí al gas natural en esa zona de 2,85. El dólar contra la lira turca, que sigue escalando poco a poco. Ahora ya está casi cercano a la zona de 33, 32,84. Tenemos ahí al dólar, en este caso al Dow Jones, donde se mantienen los 39.686. Australiano contra el dólar, lo vemos allí enmarcado, muy cercano ya a niveles de 0,66 y medio, tratando de acercarse a ese posible nivel de resistencia en la zona de 0,67. Ahí tenemos al oro, bastante a nivel de diario, un poquito lateral, entre zona de 2.311 y 2.336, en este caso en la zona de 2.320. Y vemos que hay un poco de divergencia entre lo que nos marca la gráfica y lo que nos marca el MACD a nivel del diario. Así que muy atento a ese dato. Neozelandés contra canadiense, regresa de nuevo, cae por debajo o está en la zona de inmediación de ese movimiento de retroceso en Fibonacci en el nivel de 50. Estaremos pendientes si es capaz de mantenerse en esa zona y de las inmediaciones de Fibonacci de 50, o quisiera volver a acercarse de nuevo a la zona de 38,2 en niveles aproximadamente de los 0,8250 aproximadamente. Dólar contra el mexicano a nivel de H4 y a nivel de diario lo tienen de nuevo. En este caso se ha revalorizado de nuevo el mexicano y ya lo vemos de nuevo en la zona de 18. Habrá que estar pendiente hasta donde él es capaz de revalorizarse e incluso querer tocar o no
pues niveles de 17.80, 17,5, incluso 17, pero para eso todavía tenemos un recorrido interesante. Lo más importante ahora es que si a nivel de subida no supera la zona de 18, pues todavía podríamos verlo en un poco de ligero retroceso, pues hasta la zona de 17, 17,5 aproximadamente a nivel técnico. El euro 50, en este caso el Eurostoxx, ahí lo tenemos tratando de acercarse de nuevo a la zona de los 5.000 y ahí lo tenemos en este movimiento tan importante que viene desde la zona de los 4.850 y se acercaría a la zona de los 5.000. Bien, creo que lo vamos a dejar por hoy. Si tienen alguna duda, estoy a su disposición. Buen día, buen fin de... nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.